¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué sentido tiene todo esto? Hoy vamos a meternos de lleno en la filosofía que nace justamente de esa pregunta, el existencialismo. Juntos vamos a desentrañar de dónde viene y cuál es esa idea revolucionaria que lo cambió absolutamente todo. Vamos a empezar con una pregunta que es la clave de todo. ¿Qué pasa cuando las respuestas que siempre nos han servido, las que daban sentido al mundo, de repente ya no funcionan? Pues de esa crisis tan profunda nació todo un movimiento filosófico que propuso una manera completamente nueva de entender lo que significa existir. Para entender el existencialismo, lo primero es viajar a su origen, una crisis de sentido brutal. Pensemos en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX, un mundo que sentía, de verdad, que estaba perdiendo su brújula moral, que no sabía hacia dónde mirar. Fue como la tormenta perfecta de la modernidad. A ver, por un lado, el marco religioso tradicional, que durante siglos lo había explicado todo, se venía abajo. A la vez, la ciencia nos daba una visión del mundo pues muy mecánica, que dejaba poco sitio para el alma o el propósito. Y para rematar, la revolución industrial creó una alienación brutal al llamado hombre masa, ese individuo perdido en la multitud. Las viejas fuentes de sentido, sencillamente, se secaron. Y el resultado directo de esta crisis tiene un nombre: nihilismo. Es ese reconocimiento, bastante chocante, de que nuestra existencia no tiene una razón de ser superior, ni un orden, ni un propósito. Es la sensación de que en el fondo nada tiene sentido. Y esa se convirtió de alguna manera en la experiencia que definía la era moderna. Y nadie capturó esta sensación de desorientación como Friedrich Nietzsche. Su frase, vagar como a través de una nada infinita, es que lo clava. Describe a la perfección ese sentimiento de estar a la deriva. Y es justo ahí, en ese vacío, donde va a nacer el existencialismo. Vale, ante esta crisis monumental surge una filosofía que, antes de proponer nada nuevo, se define por lo que rechaza. Fue un portazo en las narices a la tradición, un punto de partida completamente nuevo para pensar. La ruptura fue total. La filosofía tradicional siempre había buscado la distancia, la objetividad, como una especie de visión desde los ojos de Dios para encontrar verdades universales y eternas. Y el existencialismo llega y dice, no, todo lo contrario. Propone un compromiso total en primera persona. Abandona esa visión desde ningún sitio para adoptar una visión desde aquí, desde el barro, desde el caos de la experiencia humana, buscando verdades que sean subjetivas, personales. El cambio de enfoque es radical. La pregunta ya no era ¿qué es la verdad en general? Ahora, como dijo Søren Kierkegaard, uno de los precursores del movimiento, la pregunta era ¿qué es una verdad que sea verdad para mí? La prioridad absoluta pasó a ser la realidad vivida por cada persona, muy por encima de los grandes sistemas abstractos. Y todo esto nos lleva, por fin, al corazón del existencialismo, a su idea central, la más potente. Una sola frase que, de verdad, lo cambia todo. La existencia precede a la esencia. Esta es la famosa frase de Jean-Paul Sartre. A primera vista puede sonar un poco denso, ¿verdad? Pero su significado es totalmente revolucionario. Vamos a desmenuzarlo ahora mismo. Primero, ¿qué es eso de la esencia en el sentido clásico? Pues es como una naturaleza predefinida, un plano o un diseño que determina lo que algo es antes de que exista. Pensemos en un abrecartas. Un artesano tiene la idea, el concepto, la esencia del abrecartas en su cabeza antes de fabricarlo. Su propósito ya está definido. Bueno, pues la visión tradicional aplicaba exactamente esto mismo al ser humano. Primero estaba la esencia, ya fuera en la mente de Dios o como una naturaleza humana universal, y luego venía la existencia. El ser humano era creado siguiendo ese plano previo. Nuestro propósito, nuestra naturaleza, todo estaba ya decidido de antemano. Pero el existencialismo le da la vuelta a la tortilla por completo. Y aquí está la clave. Primero, la existencia. Un ser humano simplemente aparece en escena sin un plano, sin un manual de instrucciones. Y solo después, a través de sus decisiones y sus actos, va definiendo su propia esencia. Nacemos, por así decirlo, como una pizarra en blanco. O sea que el punto crucial es este. Primero, no se es nada. Y solo después se llega a ser algo. Y es la propia persona quien ha construido eso que es. Somos los arquitectos de nuestra identidad, de nuestros valores. No hay un guión escrito para nadie. Claro, esta idea tan radical de que nos creamos a nosotros mismos tiene consecuencias y son profundas, a veces incluso abrumadoras. Esto nos lleva a esa famosa idea de estar condenados a ser libres y a explorar el peso y la maravilla de una responsabilidad tan grande. Y volvemos a Sartre, que para estas frases lapidarias era único. Estamos condenados a ser libres. Esto es una paradoja increíble. La libertad no es solo un regalo, también es una carga de la que no podemos escapar. No tenemos la opción de no elegir.
¿Y qué significa esta responsabilidad total? Pues significa que no hay un plan divino que nos guíe, que no hay una ley moral universal para justificar lo que hacemos, que no podemos usar la excusa de «es que la naturaleza humana es así». Somos, por tanto, completa y absolutamente responsables de quienes llegamos a ser. No hay escapatoria. Y esta responsabilidad tan bestia es la fuente de lo que se llama angustia existencial. Pero ojo, no es miedo a algo concreto. Es el vértigo que se siente al ser consciente de que somos la única fuente de sentido en un mundo que por sí mismo no lo tiene. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es el punto crucial? Vamos a conectar todas las piezas para que la imagen del existencialismo quede bien clara. Resumiendo, las claves del existencialismo son 4. La primera, nace como respuesta directa a una crisis de sentido histórica. La segunda, rechaza la filosofía abstracta y se centra en la experiencia real, en la vida. Tercera, su idea central, la existencia va antes que la esencia. Y por último, esto implica una libertad radical y una responsabilidad total sobre nuestra propia vida. Así que terminamos con la gran pregunta que el existencialismo nos devuelve a cada uno de nosotros. Si no existe una naturaleza humana predefinida, si no hay un guión que seguir, ¿quién decidimos ser?